ejercítate. Amén, gloria al Señor, ejercítate. ¿Qué es ejercitarse? Ejercitarse es adquirir destreza en la realización de una actividad y practicarla. Es adquirir destreza en la realización de una actividad y practicarla. Eso es ejercitarse. Ejercítate viene del griego gimnaso, con Z, que significa gimnasio. Y gimnasio es ejercicio físico. Eso es ejercitarse en griego. Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate. Le dijo también, ocúpate. También que le dijo, dedícate. ¿Qué dijo Pablo? Ejercítate. Ocúpate, dedícate. Eso le dijo el apóstol Pablo a Timoteo cuando le dijo que se ejercitara. Ocúpate, dedícate. Está hablando el apóstol Pablo de algo que es continuo, de algo que empieza, pero que tiene que estar en movimiento. Que no hay manera de cuando lo empezamos parar. Tú puedes pararlo si quieres, pero si lo empezaste, debes continuarlo hasta lograr lo que te has propuesto. Y vamos a ver qué es lo que realmente el cristiano se ha propuesto. Entonces la pregunta viene siendo, ¿estamos ejercitándonos en la piedad? ¿Estamos trabajando cada día para hacer crecer nuestro músculo espiritual a través del ejercicio? ¿Estamos reflejando los efectos de que realmente nos estamos ejercitando? Esas son las 3 preguntas que les voy a dejar en el aire. Ustedes, cada uno, contéstesela de acuerdo a la respuesta que ya sé que le fluyó. Ejercitarnos en la piedad significa que debemos trabajar nuestro músculo espiritual. ¿Pero cómo? Día a día, constantemente. Ejercitarse en la piedad es trabajar en nuestro músculo espiritual día a día. Lo que está haciendo Carlos, él está saltando la soga. Cuando él salta la soga, su corazón empieza a palpitar de manera rápida, pero sus músculos empiezan a tener un movimiento que va a producir que queme calorías. Al quemar calorías, pues su cuerpo va a empezar a tonificar y a detallarse, ¿verdad? Si ese es su objetivo, él lo va a lograr a través de saltar la soga. Gracias, Carlos. Cuando nosotros empezamos un ejercicio, lo primero que tenemos es un objetivo. No es posible que yo diga que voy a saltar la soga sin tener un objetivo, porque ¿para qué le estoy saltando? Tengo que tener un objetivo. Y si mi objetivo es bajar de peso, pues yo voy a saltar la soga hasta que yo logre bajar de peso. Yo pregunto, ¿cuál es el objetivo que tú tienes en tu músculo espiritual? Eso lo sabes tú. El objetivo lo sabes tú. Cuando vamos al gimnasio, se nos nota que estamos yendo al gimnasio. El que va al gimnasio y dice que se ejercita diariamente, tiene que notársele. Todo el que lo ve dice, tú estás como más flaquito, como que te ves bien. Carlos está haciendo pechada. La pechada se usa para bajar el bíceps y el tríceps, que es el brazo adelante y atrás, bíceps y tríceps. Pero también trabaja la espalda, para tonificar la espalda y ponerla, ¿verdad?, bien bonita, bien detallada, pero también trabaja toda la área de adelante, el pecho. Cuando Carlos se dedique constantemente en el gimnasio a hacer pechada, yo les aseguro que en 5 o 6 meses a Carlos se le va a notar que él está yendo al gimnasio y que algo está haciendo por lo cual su cuerpo se está viendo bien. Gracias, Carlos. Denle un aplauso a nuestro modelo, Carlos.
O sea, que cuando tú dices que tú eres cristiano, se te tiene que notar. Se te tiene que notar. No puedes decirme que eres cristiano y tú no practicas las cosas que son las que van a hacer desarrollar tu músculo espiritual, de las cuales le voy a hablar más adelante. Se te tiene que notar. Aunque lleves pantalones, mi amor, linda, se te tiene que notar. Con todo y pantalón, con todo y cadenas, con todo y arete, con todo y maquillaje, se te tiene que notar. Porque tú estás trabajando tu músculo espiritual y lo que está dentro se refleja afuera. Cuando tú ejercitas en el gimnasio, lo que hace el músculo es que quema toda la grasa que está acumulada y entonces el cuerpo se tonifica y eso hace que el músculo se vea bien detallado, bien bonito. ¿Verdad que a muchos les gustan verse bonito? Pero es cuestión de trabajarlo en el gimnasio. No basta con ir un día. No basta con venir un día a la iglesia y decir que eres cristiano. No basta con hacer un ayuno cuando te está yendo mal porque quieres que te vaya bien y entonces decir que tú eres cristiano. Es un ejercicio día a día para desarrollar ese músculo espiritual. Amén. Entonces, aquí Pablo le dice a Timoteo, ejercítate, disciplínate. Una disciplina es una permanencia. Algunos tenemos hasta 5 y 6 años yendo al gimnasio. Todos los días la pastora se levanta a las 6 de la mañana y lleva a Carlen al colegio y de ahí se va al gimnasio hasta las 11:30 de la mañana a ejercitarme diariamente. Es una constancia de lunes a viernes, porque yo estoy trabajando en algo. Y como lo quiero lograr, tengo que ser constante y tengo que ser persistente y no me puedo desesperar hasta poder lograrlo. El creyente que se quiere ir para el cielo tiene que ser constante, tiene que ser persistente y tiene que trabajar hasta que se pueda reflejar en él la plenitud de Cristo para que pueda llegar al cielo. Es una constancia. No es decir, hoy soy cristiano y estoy con el fuego, con la pasión y ahorita estoy tan apagado que nadie cree que soy cristiano. Hay que ejercitar ese músculo espiritual. ¿A quién Pablo le dice aquí que se tiene que disciplinar? A Timoteo. No es como dicen muchos, eso Pablo se lo dijo a Timoteo. Te lo está diciendo a ti también. Me lo está diciendo a mí también. Porque la palabra del Señor es para todos. Amén. Alcanza todos los tiempos y todas las generaciones. Es a nosotros que Pablo hoy nos está diciendo que nos ejercitemos en la fe, que nos ejercitemos en buscar del Señor para nosotros poder parecernos cada día a Él. ¿Para qué nosotros tenemos que disciplinarnos? Porque nosotros queremos desarrollarnos espiritualmente y alcanzar la plenitud de Cristo. Entonces tenemos que disciplinarnos espiritualmente. La disciplina no es aquella que porque tú fallaste te pusieron 3 o 4 meses sentado. Estoy hablando de una conducta, de una forma de vida, de una manera de vivir, de una vida devocional ante la presencia del Señor, de un día a día, de un buscar y buscar y buscar y buscar al Señor. Eso es ejercitarse en la palabra. ¿Cuáles eran las características que se describen en Timoteo 4:8? Aquí Pablo le dice a Timoteo, le habla de que el gimnasio, que hacer ejercicio para bien aprovecha. Le está hablando de unos gimnasios que habían en aquellos tiempos donde se hacían competencias grecorromanas. Pero oigan cómo eran estos gimnasios. Eran bibliotecas. El que se quería ejercitar primero tenía que sentarse a leer. ¿Para qué? Para saber para qué se está ejercitando, qué es lo que quiere, qué es lo que debe trabajar y qué necesita lograr. Tenía que leer. No era posible ejercitarse sin primero documentarse de qué era lo que iba a hacer. No es como hoy que tú arrancas para el gimnasio y tú dices, yo quiero cuadrito y quieres tener cuadrito en 3 meses. Y si los cuadritos no aparecen, tú soltaste el gimnasio.
no es como hoy. Había que tener una disciplina y tener también conocimiento de lo que tú estabas haciendo para que lo pudieras lograr. ¿Qué tipo de formación se daba en ese lugar? Era una formación a nivel universitario. Óigame esto, poder competir en una carrera con los greco-romanos era como una carrera universitaria. No es que yo me voy a preparar, voy a dejar de comer grasa y de comer malo porque yo quiero competir en una carrera. No, es que tú tenías que hacer una serie de sacrificios para tú poder lograr competir en ese tipo de competencia, en esa carrera. Entonces, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Dice la palabra que el Señor pone en nosotros ¿qué? El querer como el hacer. ¿Por qué? Si el Señor pone en nosotros el querer como el hacer, Él está diciendo que yo tengo que ejercitarme, yo quiero hacerlo, entonces tienes que hacerlo. Porque tú quieres hacerlo, pero tienes que hacerlo. No solamente es que tú lo quieras, Él te pone el deseo de hacerlo y de lograrlo. Así que este camino es cierto, es un camino pedregoso y difícil, pero no es imposible caminarlo, porque Él pone en nosotros el deseo de hacerlo, el querer hacerlo y el deseo para que lo podamos lograr. Si tú decides ejercitarte en la palabra, en la piedad, entonces tú vas a poder lograr ser ese cristiano que el Señor quiere que tú seas. Solo tienes que empezar a hacerlo y hacerlo, persistir en lograrlo. Amén. Tú tienes que empezar a pensar en este ejercicio como cuando tú quieres ir al gimnasio y tú quieres crecer en algo. Cuando tú vas a una carrera, por ejemplo, como Carlos está haciendo una carrera de bicicleta, tú no puedes seguir comiendo chicharrón, tú no puedes seguir bebiendo vino, tú no puedes seguir comiendo desordenado. Para tú competir, tú tienes que llevar un régimen alimenticio adecuado para que cuando tú empieces a correr bicicleta, el corazón no empiece a saltarte como que te quieres matar. No empiecen a temblarte las rodillas como que te quieres morir, que te baje la glicemia porque tú no te ejercitas. Así es el creyente cuando viene a la iglesia, que empieza, quiere llevarse el mundo por delante, quiere estudiar mucho y todo es mucho amor y quiere entrar en todo, pero 3 meses son suficientes. Después tú lo ves con el moco para abajo, así muy triste y muy con el ánimo en el suelo y tú dices, ¿qué te pasó? Bueno, se fue demasiado a prisa, demasiado rápido. Ciertamente esta es una carrera, pero hay que llevarla corriendo paulatinamente, porque esta es una carrera eterna. Entonces no hay por qué llevarse al mundo por delante. Cuando tú vas al gimnasio, tú no puedes querer tener cuadrito en un mes, porque es una consistencia. Tienes que llevar un buen régimen alimenticio, porque es ejercicio y alimentación. El cristiano tiene que ejercitarse, pero también tiene que llenarse de la palabra, también tiene que orar y ayunar. Tiene que ejercitarse. No puedes querer ser pastora de la noche a la mañana, no puedes querer ser evangelista de la noche a la mañana si no te has formado, si no te has ejercitado en lo espiritual. Tienes que formarte. En cualquiera de los deportes hay una condición física que la gente tiene y que antes de entrar a ese deporte tiene que ir a su médico, hacerse chequeos para saber si es posible para esa persona hacer ese ejercicio. Mucha gente puede correr en una caminadora hasta 1 hora, pero hay gente que no corre ni 5 minutos, que hay que bajarlo de la caminadora y darle una menta. Nicole dice que no se le dan cosas dulces, pero le dan menta. Yo no sé si se van a morir porque Nicole como doctora me dijo que no se le da cosas dulces, pero eso es lo que le dan, una menta. Cuando le baja la glicemia, que le da un mareo, le dan una menta antes de que caiga al suelo, porque no tiene las condiciones físicas para hacer este tipo de ejercicio. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Primero saber cómo está su salud para luego entonces entrar a este tipo de rutinas. Amén. Y
igual en lo espiritual. Si tú quieres llegar a tener un ministerio, tú no puedes venir apresuradamente a querer entrar a ese ministerio. Tú primero tienes que meterte con el Señor y que el Señor te conduzca y te dirija en cómo tú lo debes hacer para poder lograr entrar y tener ese ministerio, y que ese ministerio sea permanente en el tiempo. Porque si tú lo que quieres que sea por 2 o 3 meses, pues lo puedes hacer por 2 o 3 meses. Pero si quieres que sea persistente y permanente en el tiempo, tú tienes que hacerlo de la manera adecuada, en el orden de Dios. Ejercitarse en la piedad es otra forma de decir que nos debemos ocupar en nuestra salvación. No es como dicen algunas religiones por ahí, que somos salvos, siempre salvos. Y que ya una vez tú levantaste la mano y dijiste que tú aceptabas al Señor, ya tú te salvaste eternamente y para siempre. Y que no importa que tú te descarríes, todas las veces que te descarríes, tu nombre está inscrito en el libro de la vida y ya no es borrado jamás y tú eres salvo. No es así. Si dice Pablo a Timoteo que se ejercite, es porque él sabe que la salvación se puede perder. Amén. Porque él sabía que si tú te descuidas espiritualmente, tú puedes perder la salvación. Puede venir un enfriamiento espiritual y entonces cuando tú vienes a ver, ya tú no tienes deseos de venir a la iglesia, tú no tienes deseos de leer la palabra, tú no tienes deseos de buscar al Señor para nada, y ya lo que antes te sabía bueno y te gustaba en la iglesia, ya resulta que no te gusta nada de eso, porque te ha ido muriendo espiritualmente. Y ese músculo, en vez de estarse desarrollando, porque tú lo estabas ejercitando, al dejar de ejercitarte, entonces empezaste a engordar. Eso le pasa a los que van al gimnasio. Se van ejercitando, están muy bonitos, flaquitos, bien tonificados, pero si son de las personas que se inyectan proteínas y demás, cuando paran un mes del gimnasio, entonces usted le ve la barrigota y lo ve gordo y lo ve entonces deformado. ¿Por qué? Porque hizo todo apresuradamente para llevar el cuerpo a tener un músculo que no es natural. Y eso mismo pasa con el cristiano cuando se quiere ir de manera apresurada. Llega el momento en que ya no quiere hacer las cosas, entonces le entra un enfriamiento, una dejadez, ya no quiere estar en la iglesia y termina descarriándose. Entonces, hay varias cosas que nosotros podemos hacer, debemos hacer para ejercitarnos. El versículo 8 habla del ejercicio físico, que es bueno, pero también dice que es mejor que nosotros nos ejercitemos espiritualmente. Y entonces ahora yo voy a hablar de lo que es ejercitarnos espiritualmente. Nosotros debemos ejercitarnos en oración. Vamos a ver qué dice la palabra con respecto a la oración. Jesús mandó a sus discípulos a que oraran. ¿Recuerdan cuando él estaba en el monte orando y bajó y encontró a sus discípulos durmiendo? Y le dijo, o sea, ustedes no pudieron orar ni siquiera una hora conmigo, no se pudieron mantener despiertos ni siquiera una hora. Eso lo dice Mateo 26:40. Dice, luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo? Aquí el Señor diciendo a los discípulos que debían ejercitarse a través de la oración, que debían orar. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:7, orad sin cesar. ¿Y qué es sin cesar? Continuamente, en todo tiempo, en todo momento. Entonces nuestro músculo espiritual en cuanto a la oración va a ser bien ejercitado cuando nosotros oramos sin cesar, no solo cuando nos conviene. No solo debemos orar y levantarnos en las madrugadas a orar cuando nos convocan en la iglesia, o cuando yo quiero cambiar de empleo, o cuando me está yendo mal en el matrimonio, o cuando económicamente las cosas andan mal en la casa y entonces yo vengo y me pongo a orar como manipulando a Dios. No, dice la palabra en Tesalonicense que es orar sin cesar, y si es sin cesar, entonces aquí se está refiriendo a que no importa el momento, no importa la circunstancia, ni lo que tú estés viviendo, tú debes orar. La oración
el método por excelencia para nosotros desarrollar uno de los músculos espirituales en lo que es nuestra devoción hacia Dios, la oración. Otro músculo que debemos desarrollar para nosotros poder ejercitarnos en la piedad es la lectura de la palabra, escudriñar las escrituras. Dice la palabra, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Entonces, cuando el Señor dice que la escudriñemos, está diciéndonos que ahí es donde nosotros vamos a descubrir, por ahí es que nosotros vamos a aprender qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo Dios quiere que nos comportemos y vivamos para poder agradarle. Si nosotros ejercitamos nuestro músculo espiritual en la oración, pero no leemos la palabra, estamos cojeando en lo que es el ejercicio de la piedad. Para ejercitarnos piadosamente debemos incluir la lectura devocional diaria de la palabra del Señor, porque es a través de su palabra que el Señor nos enseña lo que son sus secretos, lo que son las cosas que nosotros debemos conocer y saber acerca de Él, de su reino y de cómo podemos lograr salvarnos. Amén. La palabra del Señor es el alimento espiritual para nosotros. No es solamente orar, porque cuando oramos nosotros nos comunicamos con Él, ¿verdad? Pero cuando nosotros leemos la palabra y escudriñamos su palabra, entonces Él nos habla. Él se revela a nosotros a través de su palabra. Así que este es un alimento espiritual. Es como cuando tú vas al gimnasio, tú tienes que tener un régimen alimenticio. Y algunos ven a los que van al gimnasio, tú sí comes hierba. Y yo me voy a dar todas esas alturas de hierba. Y tú nada más comes ensalada y carne. ¿Sí? ¿Por qué tú tienes que beber leche de almendra? ¿Quién dijo que la almendra tiene teta para echar leche? Es un engaño de que leche de almendra. Eso es una buena alimentación. Y el que quiere ejercitarse en el gimnasio y quiere tener un cuerpo bonito y tonificado, tiene también que llevar un buen régimen alimenticio. Debe comer por lo menos 5 veces al día, cada 2 horas y media o cada 3 horas. Debe comer sanamente, tomar mucha agua, no consumir azúcares. Tiene que tener una forma adecuada de alimentación para poder lograr lo que anda buscando en el gimnasio. Porque si no, ¿para qué va? Si no está logrando nada. Y lo primero que te dicen los entrenadores, si no estás logrando nada, revisa qué estás comiendo. Porque es 50 gimnasio y un 50% lo que comes. Lo que comes va a determinar si vas a lograr o no el objetivo que te propusiste ahí al ir al gimnasio. De lo que te estás alimentando espiritualmente, de eso depende en la manera en que tú estás viendo a Dios hoy. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Lo ves como el Dios despiadado que hace que todo lo que te pasen cosas malas y que no te defiende? ¿Estás viendo a Dios como ese Dios que se está desquitando porque tú hablaste una mentira y dijiste que no la hablaba más, y hoy tú entiendes que Dios se está desquitando de ti porque tú volviste a incurrir en un pecado que dijiste que no volvías a cometer? ¿O estás viendo a Dios como el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios que dice que Él nos perdona nuestros pecados días tras días, que lo único que necesitamos es venir delante de Él con un corazón contrito y humillado, el cual dice Él que no va a despreciar jamás? Si te estás llenando de la palabra, todas las cosas que te están sucediendo hoy, no importa lo grande que sean, no importa lo adversas que sean, hoy tú sabes que Dios está contigo. Y por eso es que tienes esperanza, por eso es que tienes fortaleza, por eso es que tienes paciencia, porque te estás llenando de la palabra, y su palabra que se ha revelado a ti es la que te está diciendo que tú no estás solo, que las cosas no son como la estás viendo, que simplemente es un proceso, que esto va a pasar, que Él está contigo. Por eso es tan importante de que nosotros conozcamos a Dios, porque en la medida en que nosotros lo conocemos a través de su palabra, nos vamos a dar cuenta de si lo que nos está pasando es simplemente un proceso o son cosas que nosotros nos la buscamos. Amén. Otra forma de ejercitarnos y que tenemos que
trabajar es el ayuno. Para ejercitar nuestro músculo espiritual, nosotros también tenemos que entrar en ayuno. Y vamos a ver en los tiempos las razones por las que se ayunaba. La primera razón era para buscar la ayuda de Dios. Dice Esdras 8:21 al 23 que cuando ellos vinieron de Jerusalén, ellos se metieron en ayuno y oración para ellos pedirle a Dios que le ayudara para que ellos pudieran reconstruir la ciudad. Buscaron a Dios en ayuno y oración, pidiéndole al Señor que viniera a ayudarle. Cuando hacemos ayuno, nosotros ayunamos para pedirle ayuda al Señor. ¿Quiénes ayunan para pedirle ayuda al Señor? Amén. También se ayunaba y se ayuna, dice la palabra, para concentrarnos en el propósito de Dios. Para concentrarnos en el propósito de Dios. Lucas 4, del 1 al 2, registra. Dice que Jesús, después que fue bautizado, ¿qué hizo? 40 días y 40 noches se fue al desierto. ¿Cómo? A mirar lo linda que estaba la ciudad. A orar y ayunar. ¿Para qué? Para él no desconcentrarse del propósito por el cual su padre le había enviado a la tierra. Cuando nosotros hacemos ayuno, estamos buscando concentrarnos con el Padre en lo que es su propósito para con nosotros. ¿Tú conoces tu propósito? ¿Conocen su propósito? El propósito por el cual Dios los tiene aquí, lo ha llamado, ¿lo conocen? Entonces cada vez que ayuna para que el Señor te ayude en su propósito por el cual te llamó, te ayude a seguir adelante. También para demostrar que arrepentimiento, para eso se ayunaba, y registra la palabra en Joel 2, 12 al 15, que mediante el profeta Joel le pidió al pueblo Israel que se metieran en ayuno y oración para pedirle al Señor que les perdonara por sus pecados. También cuando nosotros ayunamos, debemos presentar nuestros corazones delante del Señor por los pecados que conocemos y por si hay pecados ocultos también. Señor, líbrame de los pecados ocultos. Estoy aquí delante de tu presencia en sacrificio. Te presento tal o cual pecado que cometí, pero también si hay algún pecado oculto, el cual yo no creo que haya sido pecado, pero tú lo ves como pecado, perdóname también por ello. También se hace ayuno para celebrar el día de la expiación. El pueblo de Israel celebraba en Levítico 16:29, celebraba ayuno cada día, una vez al año por la expiación. Hacía ayuno dando gracias al Señor por la liberación que Dios había hecho de ellos cuando estaban en Egipto. Así que usted también puede presentarse en ayuno y oración, dándole gracias al Señor porque le ha libertado, porque le ha perdonado, porque le ha salvado. Amén. Así que si no sabían que había propósitos al hacer ayuno, estos son 5 de los propósitos por los cuales nosotros debemos ir a ayunar. Y ayunar es también un ejercicio. Es una forma de nosotros ejercitarnos en la piedad, ejercitar nuestra fe. Cada vez que nosotros vamos en ayuno delante del Señor, nosotros estamos ayudando a nuestra fe a crecer en el Señor, porque nosotros tenemos la esperanza de que lo que estamos presentando en ayuno y oración delante del Señor, el Señor lo está recibiendo y nos va a contestar conforme a su voluntad, pero tenemos la esperanza de que Él nos va a contestar. Amén. Así que estas son una de las maneras de nosotros ejercitarnos en la piedad. Cuando nosotros ayunamos sin ningún propósito, entonces nosotros estamos haciéndolo de manera incorrecta. ¿Estamos qué? Pasando hambre. Cada vez que nosotros vamos en ayuno delante de la presencia del Señor, tenemos que tener un propósito y tenemos que estar claro de lo que estamos haciendo. Por ahí viene el ayuno de los 21 días de Daniel, que lo hacemos todos los años. La iglesia debe tener claro su propósito
de esos 21 días de ayuno, porque si no lo que va es a pasar hambre. Yo le dije ya unos cuantos propósitos por los cuales se ayuna y registra la palabra que en los tiempos antiguos se ayunaba. Y hoy para nosotros lo podemos tomar como un propósito para nosotros también ayunar. Cuando usted vaya a hacer el ayuno de Daniel, tenga ya pendiente por ahí cuál es el propósito por el cual usted va a hacer ese sacrificio. El principal propósito debe ser crecimiento espiritual. Que su músculo espiritual crezca, se desarrolle, que cuando usted termine esos 21 días, usted se sienta ser mejor cristiano que cuando empezó el ayuno. Cuando usted va a los encuentros que estamos haciendo en Moca, usted debe ir con un propósito, porque aunque ahí se come, hay un ayuno de silencio, un ayuno de entregar ante la presencia del Señor las cosas que tenemos, las cosas que no hemos perdonado y un sinnúmero de cosas. Pero usted tiene que ir con un propósito. ¿Para qué? Para que cuando usted salga de ese encuentro, usted empiece a autoevaluarse y usted vea que Dios hizo algo hermoso y diferente en su vida y que valió la pena hacer ese sacrificio. Amén. Y de esa manera su músculo espiritual se va a ir desarrollando y su fe va a ir creciendo y usted va a ir encontrándole mejor sentido a servirle al Señor, a estar aquí. Porque cuando nosotros no nos ejercitamos en la fe, entonces nosotros vemos esto como una reunión, como una pasarela, como una alfombra roja. Vamos para la iglesia a pasillar, vamos para la iglesia a conversar con los hermanos, vamos para la iglesia a ponernos al día de lo que ha pasado en toda la semana, porque no están ejercitándose en la piedad. Pero el que se está ejercitando en la piedad ve el venir a la iglesia como un ejercicio más para desarrollarse como cristiano, para crecer como creyente. Y por eso viene con tanto deseo, con tanta devoción, en adoración delante del Señor, con sus ojos cerrados. Y el que le habla le dice: mira, no me hable ahora, por favor, que estoy concentrada en darle lo mejor de mí al Señor. Eso es trabajar en lo que es el desarrollo de tu músculo espiritual, en agradarle al Señor, en que tu vida devocional con el Señor cada día sea mejor. Amén. Pero tenemos que tener claro para qué venimos a la iglesia, para qué yo ayuno, para qué yo leo la palabra. La estoy leyendo simplemente para que cuando pregunten en la iglesia ¿quiénes leen la palabra?, yo poder levantar la mano, o la estoy leyendo porque yo necesito que Dios se me revele. Yo estoy orando porque se convocó que se levanten a orar a las 5 de la mañana por la iglesia y por todas las situaciones de la iglesia, o estoy levantándome a las 5 de la mañana porque yo necesito hablar con Dios, porque yo tengo hambre y sed de Dios, porque yo necesito que Dios se revele a mí, porque yo necesito que Dios me hable con voz audible como le habló a Samuel. Yo estoy levantándome a las 5, a las 3 de la mañana a hablar con Dios porque yo quiero ahorita decir: sí, yo me levanto a las 5 de la mañana y a las 3 de la mañana a orar. O yo lo estoy haciendo porque de verdad yo necesito estar cerca de Dios. Desarrolla, ejercítate en la piedad. Hazlo porque amas a Dios y porque tú quieres ser mejor para el Señor cada día. Ejercítate en la piedad. Entrégate con pasión al Señor que te ha llamado. No lo hagas para ser visto, como los fariseos que ayunaban y se ponían en las plazas para que lo vean pánfiro, blanquito, y le preguntaran: ¿y qué tú tienes? Que tú estás como medio blanquito, como si tuviera que te va a dar un mareo. No, que estoy en ayuno. Porque le encantaban que todo el mundo supiera lo que estaban haciendo. Y Jesús le dijo: no hagan como los fariseos, que se ponen en las plazas para ser vistos por todos. Cuando vayas a orar y ayunar, métete en lo profundo de tu habitación, donde nadie te vea, donde nadie sepa lo que estás haciendo, y el Padre te va a recompensar en público. Pero no salgas a decir lo que estás haciendo, porque cuando sales a decir que estás orando a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, ya tienes tu recompensa, porque lo que quieres es ser visto, no hacerlo porque realmente le sirves al Señor y quieres tener ese contacto directo con Dios. Ejercítate en la fe, ejercítate en la palabra. No esperes que te manden a predicar para la calle. Ejercita
el predicar la palabra en la calle, dar a conocer a Jesús a todo el mundo. Porque es un mandato para cada uno de nosotros. Si tú no lo haces, otro lo va a hacer. Pero tú le vas a dar cuenta a Dios de por qué no lo hiciste. Ciertamente el Señor no va a esperar que Fanny vaya a la plaza, al Nacional, a predicar si ella no quiere ir. El Señor va a mandar a Maribel a predicar. Y se va a predicar la palabra, porque el Señor dijo. Pero cuando el Señor le pida cuenta a Fanny de por qué yo te mandé a predicar al Nacional y tú no fuiste, ¿qué vas a decir? ¿Le vas a salir con un cuento al Señor? No, no vas a tener cuento, no, ahí no hay cuentos que valgan. Entonces ejercítate en lo que Dios te ha llamado. Crece tan alto que el diablo no pueda alcanzarte. Crece tan alto como crecen las águilas, que tienen que remontarse bien alto, bien alto, bien alto, por encima de las adversidades, por encima de las dificultades, por encima de la lluvia, por encima de las nubes, para que nada ni nadie logre alcanzarla. Así trata de crecer en el Señor. Ejercítate en la fe, que cuando vengan los ventorrales, cuando vengan las situaciones, cuando tenga que venir una decisión de si me divorcio o sigo con mi pareja, como te estás ejercitando en la fe, tú vas a decir: ese hombre me lo dio Dios, ese hombre yo no lo suelto, esa mujer yo no la suelto, esa es mi pareja, y en el nombre de Jesús voy a seguir luchando y voy a esperar porque el Señor me va a dar la salida a esta situación. Que cuando venga la crisis económica no quieras volverte loco, no quieras volverte loca, porque crees que todo se ha acabado, que todas las alternativas están cerradas. Cuando te ejercitas en la fe, tú aprendes a ver cada una de esas dificultades como escalones que Dios está poniendo para que crezcas más en tu fe. Eso es lo que hace el Señor cuando tú te ejercitas en la fe. Cuando todo lo que sucede, entonces tú dices: esto es para que yo crezca. Señor, ¿qué tengo que aprender de esto? Dime, ¿qué estás haciendo? Porque sé que estás haciendo algo. Solo dime qué estás haciendo para aprenderlo, porque no quiero volver a pasar por este proceso. Dime, ¿qué tengo que aprender para aprenderlo? Y no como el que no se ejercita, que desde que vienen los problemas, lo único que quiere es salir huyendo. Son como los cobardes, que no aguantan ni un solo batazo. ¿Por qué? Porque han crecido despegados de la vid. Son ramas que están medio despegadas y solamente hay que darle una sopladita para que se caigan. Estaban ahí medio despegadas de la vid. Pero cuando nosotros nos desarrollamos en el Señor y crecemos en todo, en la palabra, en ayunar, en orar, desde que vienen los problemas, lo que sé hacer es orar, ayunar y tirarme de silicio, chumplum para el suelo. Señor, hasta que tú no me contestes, yo no me paro de aquí. Hasta que yo no vea las cosas diferentes, no me paro de aquí. Y necesito que tú me des una respuesta. Y me estoy llenando de ti, porque todo esto que está sucediendo no me va a despegar de ti. Todo lo contrario, me va a acercar más a ti. Amén. Cuando nosotros hacemos de este ejercicio una forma de vida, vemos las cosas muy diferentes a como la ven los demás. Y por eso a veces nos llaman locos. Por eso a veces nos dicen que nosotros realmente estamos locos. Porque ¿cómo va a ser que tú estás viendo lo difícil que está esto y tú estás diciendo que el Señor te va a sacar de esto y que todo está bien? Porque nosotros vemos las cosas desde un punto de vista diferente. Lo vemos desde el punto de vista de Dios. Dios en nosotros. Dios en nosotros. Otra forma de ejercitarnos en la fe. Voy a tener que continuar este mensaje para la otra semana, pero voy a terminar con esta parte. Otra forma de ejercitarnos en la fe, de ejercitarnos en la piedad, es sirviendo. ¿Qué dije? Dice la palabra que Jesús vino a servir y no a ser servido.
nosotros nos ejercitamos en la piedad, somos cada día mejores cuando somos capaces de despojarnos a nosotros mismos para ayudar a otros. Para ayudar, como dice el refrán, sin mirar a quién. Para darle la mano al que lo necesita, sin mirar a quién le estoy dando la mano. Nos ejercitamos en la piedad. Y te digo que, aunque nos vean como idiotas, mira eso, se deja coger de idiota. Mira eso. Se fue de una vez a ayudar, sabiendo que la están utilizando, que lo están utilizando. Aunque el mundo te ve así, el Señor te está viendo como que estás ejercitándote en la piedad, que estás haciendo lo que Jesús hizo, que cada día te estás pareciendo más y más a Él, porque estás sirviendo y estás haciendo como Él, que vino a servir y no a ser servido. Dile al hermano que está a tu lado, ejercítate en la piedad. Revísate. Gloria al Señor. Cada uno de nosotros tiene que revisarse. Y este no es un mensaje tirapulla, como dicen muchos, porque todo lo que he hablado está en la palabra. No hay nada de invento. Si quieren, solamente tienen que ir a la palabra. Por eso le di la cita bíblica. Amén. Todo eso está ahí. Lo que pasa es que no leemos la palabra. Y si no la leemos, nos parece que son pullas cuando nos la tiran. Pero no son pullas, están ahí. Amén. Yo quiero que la iglesia, por favor, se ponga de pie. Y que el grupo de adoración pase por acá. Ejercítate. Practica. Busca constantemente agradar al Señor en todo lo que puedas. En todo. Yo solamente hablé de 4 puntos que son importantes para nosotros ejercitarnos en la piedad. Pero son muchísimas cosas en las que nos podemos ejercitar. Lo vamos a continuar el miércoles que viene porque ya está un poquito avanzada la noche. Pero yo quiero que te lleves esto. Cierra los ojos, por favor. Yo quiero que te lleves esto esta noche para tu casa. Estas 3 palabras. Ejercítate. Practica. Ocúpate. Ejercítate. Practica. Ocúpate. Es tu responsabilidad. No de los pastores, es tuya. Es tu responsabilidad. Ejercitarte, preocuparte, dedicarte en agradarle a Dios. Es tu responsabilidad. Enfréntate a ti mismo, a ti misma si tienes que hacerlo. Autoanalízate todas las veces que tengas que hacerlo en el día. Evalúate y pregúntate. No porque todos me hacen daño a mí, sino yo que estoy causando por lo cual todos me hacen daño. No veas siempre de allá para acá, sino empieza a ver de aquí para allá. ¿Qué tengo que cambiar en mí, Señor, para poder agradarte? ¿Qué tengo que cambiar, Señor, en mí para poder ejercitarme en lo que es la piedad y poder llegar al cielo? Ejercítate en la piedad. Yo quiero que agárrense de mano de 2 en 2, de frente, de 2 en 2, de frente. Y yo quiero que hagamos una oración, cada uno va a orar.